Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bass Moment. El día de hoy traigo una invitada muy especial en otro ámbito que todavía no hemos tratado dentro del canal y por eso estoy bastante emocionado por grabar este episodio. Así que con ustedes, por favor, Fernanda, la Fer, salud. Hola, salud. Hola, Sebas. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte aquí en The Bass Moment. Igual, muchas gracias más bien por la invitación. Realmente me alegra muchísimo que podamos tener ese espacio juntos. Claro. Entonces siempre me gusta comenzar un poco que se presente el invitado o la invitada, di un poco tu nombre, a qué te dedicas y eso. Ok, bueno, mi nombre es Fernanda Bermúdez, soy psicóloga clínica, actualmente pues tengo una maestría en educación. Recién. Bueno, y me dedico pues al área de psicología, actualmente dedicada más o enfocada en la parte educativa. Qué bien, qué chévere, Fer. Entonces ya tenemos muchos temas interesantes, usted te había dicho algunos. Entonces, para que la audiencia un poco sepa de dónde nos conocemos, una psicóloga con... No es que yo sea el paciente de la Fer, o si podría. ¿Podrías ser? Sería ético que yo, siendo tu paciente, te dijera como que ven a grabar así. No, yo no lo consideraría. Sí, ¿verdad? No sería correcto. Lo que pasa es porque tú me conoces ya en varios ámbitos, entonces claro, ahí ya perdería pues como que la chispa ahí. La parte profesional. La parte profesional, así es. Nosotros nos conocimos realmente en mi primer empleo, que yo tenía 23 o 24 años, y la feria estaba dentro de un colegio donde yo pues, aspiré. Yo era profe y era psicóloga, aunque era todóloga, mejor dicho. Psicóloga, también le tocaba el violín y hacía muchas otras cosas. Y claro, ella fue una de las personas que me entrevistó, parte del proceso de la entrevista. Complicada, te ponían unas pruebas que no sabías si estás haciendo bien o no. Y claro, daba su informe y yo no sabía nada, hasta que por suerte sí me llamaron, yo estuve como 8 meses. Y desde ahí, desde un principio, como que teníamos amistades en común, luego ya mis amigos de la FED, teníamos un grupo bastante amigable. Y claro, bueno, la amistad ha perdurado después de eso. Sí, realmente ha sido un tiempo muy bonito de conocernos también en otros ámbitos. Yo cuando le conocí a Sebas, yo pues decía, Chicuelo. este chicuelo, muy maduro y todo, pero bueno, realmente le he visto crecer a Sebas y eso pues es súper grande. Hasta en estatura. Más que yo. Así es. Ya, Fer, entonces para comenzar con uno de los puntos que justo te estaba planeando en el diálogo, cuéntanos un poco por qué te llamó la atención la psicología. ¿Fue tu primera opción cuando quisiste estudiar una carrera? En realidad no fue mi primera opción como tal, o sea, yo quería ser profe de inglés, era una de mis opciones, pero pues claro, esto de la psicología vino por mi hermana. ¿Ella es psicóloga? No, mi hermana justo le llevaron a un centro a que conozca, a un centro psiquiátrico, entonces cuando ella me contó de su experiencia, eso me impactó y dije, puede ser que eso me guste. Entonces fue mi segunda opción, la verdad. O sea, sí aspiraste primero a profesora de inglés. Sí. O sea que eres buena para el inglés. Me gusta, me encanta el inglés. Antes lo detestaba, pero cuando lo entendí, pues me encanta. Cuando pasé el verbo to be, ahora me encanta. Sí, entonces, claro, esa fue mi situación, que yo decidí a la final empezar por psicología, porque dije, bueno, creo que es una carrera un poco más compleja y arranqueamos con psicología. De una, decidido. Sí, entonces dije, vamos por ese y después voy a seguir algo de docencia. Pero yo lo que tengo entendido es como que la psicología es general y luego puedes buscar algún lugar en que especializarte, ¿no? Algo claro, así es, o sea, siempre en las carreras, o bueno, en mi época, pues siempre en mi época. Somos tanta diferencia de edad. Bueno, empezamos con lo que es psicología general y claro, yo en ese tiempo era por años, en cuarto año pues nosotros debíamos ya escoger una rama de la psicología. ¿Tenías seguro que escoger en ese momento? No, para nada. O sea, el previo general no te daba como que un punto en específico que te haya gustado. Claro, o sea, bueno, sí había ciertas materias que decía, bueno, en realidad me gusta, por aquí tengo afinidad, pero siempre tuve dudas, o sea, antes de escoger, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigo? Imagínate, a eso te vas a dedicar, es una decisión complicada. Difícil, estando en la universidad, o sea, ni siquiera era ya el colegio, ya estaba en la universidad. Entonces, antiguamente, pues, era dedicado, pues, todo como que psicología clínica y listo, o psicología infantil. No eran, yo pensé que eran más ramas. Segundo en ser, algo de industrial, infantil, familia, no sé si será algo. Claro, o sea, bueno, acá en Ecuador
más son las ramas que se utilizan en la psicología clínica, infantil, industrial, que es toda la parte laboral. También hay psicología general, psicología social, esas han implementado. Ah, pero bastantes, ¿no? Sí, y ahora pues hay también psicología forense. Entonces, claro, en mi época eran 3 ramas en mi universidad, ¿no? O sea, ¿cuáles eran tus opciones en ese momento? Era psicología infantil, psicología clínica o industrial. Me imagino que te fuiste por la infantil. No. Pero... Amo los niños, me encanta trabajar con los niños, creo que es una de mis pasiones. Pero, claro, en esa época yo tenía un enamorado y todo, pues entonces yo le preguntaba, oye, ¿y de qué se trata esto? Porque él era clínico. Y claro, yo le pregunté, entonces me dijo, ¿sabes qué? La clínica abarca todo, desde el niño hasta el adulto mayor. Entonces tienes como un poco más de amplitud, de variedad como para abordar. Entonces dije, o sea, ¿eso te permite trabajar en todo rango de edad de pacientes? Así es, todo rango, desde los más pequeñitos hasta el adulto mayor. O sea, tienes más amplitud, más negocio, opciones, oye, claro. negocio. Negocio duro, Perdiendo sí. plata. Entonces, claro, a mí siempre me gustó trabajar con los niños, pero dije, ok, eso creo que es un beneficio, seguir psicología clínica porque es más amplio, tengo más opciones. Ajá, entonces realmente Te fuiste por la clínica. Dije clínica. Uh-huh. Y en el transcurso de esta especialización, ¿nunca dijiste, vaya, de haber escogido otra, o sí estabas conforme? No, sí hubo un momento donde dije, ¿qué estoy haciendo en la clínica? A todos nos ha pasado a mitad de la carrera que sí, realmente quiero esto. Claro, o sea, quería como que retroceder el tiempo, pero dije, no, ya estoy en esto y termino con esto. Entonces, más adelante yo me proyectaba, decía, me voy a enfocar más adelante en una maestría, un posgrado, pues en psicología infantil como tal. Ya es una especialización más robusta, digamos. Claro, ya no, como que voy a seguir otra carrera de 4 años que te toma tiempo también. No, sí. Entonces, bueno, hay mejores alternativas. Sí, ajá. Entonces, hay ahora posgrados y todo, pues que te especializas justamente en una área específica. Y así fue, o sea, mi pensar fue en eso y terminé como psicóloga clínica. Pero, ¿terminaste como psicóloga clínica claro. y enseguida buscaste un trabajo en esa rama o ya empezaste con psicología educativa y eso? Bueno, te cuento, antes de entrar a trabajar en esa área como psicóloga, ¿ya? Claro, yo tuve mis prácticas preprofesionales en un hospital, entonces me encantó. ¿Te gustó? Claro. ¿Y ya cuéntanos, o sea, sí son pacientes complicados, o sea? Realmente hay de todo un poco, porque claro, en la parte hospitalaria tú puedes observar pacientes pues con enfermedades catastróficas, incluso personas con intentos autolíticos. ¡Wow! ¿Y tú puedes tratar con esas personas así tranquilamente? Claro, o sea, de hecho nos hacían una interconsulta en la área de psicología y atendíamos varios casos de intentos autolíticos, principalmente embarazo de adolescentes, como es violencia intrafamiliar, personas que venían agredidas y también personas que somatizaban. Entonces, realmente me encantó esa área porque vi de todo un poco, o sea, desde los más pequeños hasta el adulto mayor, como te digo. Entonces, me encantó. Uh-huh. ¿Y crees que hay alguna diferencia? Porque justo ahorita yo, que soy de un área bastante distinta, me da esa curiosidad de, por ejemplo, la parte privada con la pública. Sea hospital, por ejemplo, hospital privado o público, ¿crees que encontrarías una diferencia entre los pacientes? ¿O prácticamente es el mismo ámbito? No, sí influye mucho la parte socioeconómica, influye mucho el estrato social, claro, porque incluso para que tú intervengas con un paciente, tú le preguntas muchos datos y esos datos te arrojan pues antecedentes, ¿ya? Entonces, claro, cuando vienen de familias disfuncionales o de una situación socioeconómica baja, realmente eso influye para que sean personas que presenten diferentes trastornos. Obviamente, en cuestión estrato social y eso no escatima un problema psicológico, ¿no? Todos podemos llegar a padecer un trastorno. Claro, no porque uno tiene dinero y otro no, Así no va a tener problemas. Pero en el momento de la intervención, o sea, ahí tú te das cuenta que hay personas que necesitas hablarles con otro lenguaje, ¿sí? O necesitas también, por ejemplo, en el seguimiento, hay personas que pueden pagar una consulta, están mucho más pendientes. Pero pues hay personas que no pueden pagar una consulta. ¿Y te tocaba pacientes que van, digamos, de una forma obligada, niños así que su papá, su mamá les dijo, tienes que ir? Entonces, claro, sí. ¿cómo tratas con gente que no quiere realmente estar ahí?
Dependiendo la edad, ¿sí? Cuando son niños o adolescentes, claro, yo converso con los niños y les comento de qué se trata el que lleguen a mí, si los papis les comentaron para qué están en ese momento. Entonces, Claro. si ellos me dicen, sí, mi mamá me conversó que vamos a hablar de esto contigo, listo. Entonces, mi abordaje ya es como un 50% ganado. Pero cuando están obligados o les han llevado por engaño, claro, ahí se pierde. O sea, eso es común que pase entonces, digamos. Claro. No, yo pensé que venía a la heladería y terminé aquí. Sí pasa. No. Hoy en la actualidad todavía pasa eso. No, eso es todo. A mí no me parece una idea, una vía correcta. Como primero tener un hijo o una hija y hacerlo de esa manera. Así es algo errado, que hay que enseñarles a los papás a ser sinceros y explicarles a los chicos. Pero cuando, por ejemplo, un adolescente me dice, no, yo no quiero estar aquí, entonces yo respeto eso porque no puedo abordar con una persona que no tiene voluntad. O sea, es muy complicado. O sea, tiene que ellos primero aceptar que quiere conversar, tratar el tema. Así es. Y yo como psicóloga hago mi función de tratar de no convencerle, pero sí de hacerle ver cuáles son los beneficios de conversar. Claro. Entonces, ha habido momentos donde hemos hecho un clic, pero ha habido momentos donde no. Entonces, yo algo que sugiero a los papis es buscar otra persona que pueda llegar a O sea, tú piensas que tal vez si no conectó con un psicólogo no se cierre a esta oportunidad, sino que tal vez vea diferentes opciones. Así es. Sí, no lo puedo dejar a la deriva, no puedo dejar decir, lo siento, ya no Conmigo puedo atenderle. no y nadie más. Claro, yo más bien les puedo derivar incluso o recomendar a otros especialistas, colegas, para que puedan trabajar. Y claro, porque es una vida. Nosotros también salvamos vidas. Al final ustedes también buscan el bien del paciente, o ¿se les dice pacientes? Sí, claro, paciente. El bien del paciente, entonces como que la mejor vía para ellos. Entonces entiendo que te graduaste y fuiste por esa área. Claro. Pero ¿cuánto tiempo duró en esa especialización, en esa área? O sea, como en tu trabajo clínico. Más o menos unos 2 años. O sea, sí fue un tiempo. Claro. ¿Qué hace? ¿Decirme 6 meses? No, sí fueron unos 2 años donde me dediqué. ¿Y qué te llevó a salir? Quería explorar la parte educativa. Siempre estuviste con esa curiosidad de saber cómo te iría en esa área. Tenía mi inconsciente. Claro, mi deseo también era abordar o tener una vinculación con la parte educativa. Claro. Entonces, claro, fue como, ¿qué tal si aplico un trabajo donde sea una escuela, un colegio, donde tenga vinculación con eso? Entonces, ¿por qué razón? Porque yo cuando era adolescente, yo sabía enseñar. Por ejemplo, yo toco el violín, ¿no? Entonces, claro, yo tuve la oportunidad de tener como que niños, compañeros, amigos de mi misma edad, donde yo les enseñaba, era como una profesora para ellos. O sea, ¿te gustó el área de enseñar, de que la gente aprenda de ti y todo eso? Así es, sí. Entonces, yo creo que desde ahí, pues, nace ese gusto por enseñar, porque me apasionaba, y hasta ahora me apasiona, ¿no? Entonces, claro, yo ya después de estos 2 años de la parte clínica, me arriesgué, dije, voy a poner una carpeta pues en trabajos de instituciones y listo, me resultó. Y o sea, ¿no te costó mucho ya conseguir un trabajo en esta área? No, al contrario, creo que es un área donde necesitan siempre un psicólogo, siempre van a necesitar. Pero bueno, y en mi experiencia por las psicólogas que yo he conocido ya de mi colegio en el que yo estudiaba o tal vez otras amistades, a veces dicen, el puesto era esto, pero realmente mis responsabilidades son otras cosas. Pasa eso. ¿Te pasó en la primera vez? No, en la primera vez no. Mi primera experiencia laboral en el área de psicóloga y educación. Netamente era... Como psicóloga de ese. Yo me acuerdo que en mis tiempos también, imagino, las de haber conocido, se le conocía como el DOBE, ¿te acuerdas? Claro, el DOBE. ¿Cuáles eran las definiciones de esas siglas? El DOBE, Departamento de Orientación Vocacional, no me acuerdo la verdad. Pero ahora cambiaron, ¿no? Ahora es el DES. Claro, es el DES, Departamento de Consejería Estudiantil. Ese sí me lo sé así. El otro no me acuerdo porque... Yo me acuerdo que, claro, un par de veces me mandaron a mí, ¿sabes? Deben haber tenido sus motivos. Ay, ese sería otro podcast. Ese sería suelta la sopa y comenta ahí. Ajá. Sí. ¿Y te gustó más entonces entrar a esta área educativa? Sí. O sea, dejaste netamente eso, ya no fue ni medio tiempo, sino tiempo completo. Tiempo completo, ajá, en la parte educativa. ¿Y podemos preguntar si era una institución privada o pública? Era la inicial privada. Y bueno, privada. creo que todas en las que he trabajado han sido privadas.
Porque creo que una característica que yo pensaría que influye es la cantidad de estudiantes que tú tienes en una institución pública y en una privada. He escuchado colegios, o sea, reconocidos públicos, son 50 en un aula y digo, ¿cómo pues? ¿Cómo puedes manejar y lidiar? Ajá. Sí, es muy diferente. En realidad yo hasta ahora pues no he tenido la experiencia de trabajar en un colegio fiscal, pero si alguien me desea contratar, con mucho gusto. Su número va a estar aquí abajo. Pero claro, es muy diferente porque cuando es particular tienes menos estudiantes, es más personalizado y puedes abordar de mejor manera. Y tienes más tiempo, me imagino, ¿no? Porque tal vez no sea lo mismo tratar a, ¿qué será? 15 estudiantes en un colegio que 1500 de uno diferente. Claro, sí. Puedes abordar de mejor manera ciertas problemáticas. Pero ya en un fiscal de ley necesitas otro equipo, o sea, otras personas que... En este que tú fuiste por primera vez, o sea, ¿eras tú o había más colegas de...? Única, exclusiva. Jefa, secretaria, todita tú mismo. No, en realidad ahí sí era netamente como psicóloga. ¿Ya? ¿Y ni primaria y secundaria? O primaria y secundaria. Pero eran tenías muy todas las edades. Claro, pero eran muy pocos. Por aula unos 7, máximo 10 estudiantes. Sí, entonces, pero fue muy, muy bonita la experiencia porque, claro, yo creé carpetas de los chicos, o sea, no había nada. Entonces, para mí fue un reto crear documentos, dejar como instalado pues el DES. Claro, y fue una linda experiencia también. Sí. Y en ese punto, ¿no te daban la responsabilidad como la que yo te conocí de hacer las pruebas psicológicas a los aspirantes? No, no tenía esa responsabilidad. Porque imagínate, ella intimida en las pruebas. No lo duden. Me pueden contratar. Dice, hola, sí, con mucho gusto, dibuja esto. ¿Y tú cómo así? Solo dibuja. ¿Y lo hice bien o no? Vamos a ver, en los resultados. Se te comunicaban los resultados. Ajá. No nos llames. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? En ese primer trabajo de de educación. Como 1 año y medio en esa institución particular. ¿Y algún motivo por el cual saliste? Realmente era por la distancia. Era lejos de mi domicilio, claro. Era muy influye, distante. ¿no? Y era como 2 horas. ¿2? Fuera de la provincia creo que estabas de... Creo que me iban no. No, sí era muy lejos, o sea, realmente eso... Pero sí, aguantaste bastante tiempo. Claro. Generalmente, y creo que es algo que a ti te detalla que no digamos detalle, pero un inconveniente como ese no te detiene realmente. No. Porque a otras personas, yo conozco personas que dejaron de estudiar porque la universidad estaba lejos. Claro. No, en ese aspecto creo que siempre me ha gustado ser comprometida con mi trabajo. O sea, si te digo sí, es sí. Si te digo no, no. O sea, sí, ella no es intermedia. No voy con medias tintas. Entonces, claro, ¿por qué? Porque es algo que primero me apasiona. Y segundo, creo que terminar pues un trabajo o un camino, listo, o sea, lo termino bien. No me gusta dejar a medias, ¿no? Qué bueno, entonces me imagino ya terminó el periodo, dijiste, bueno, ¿saben qué? Muy lejos. Y buscaste, ahí tomaste la decisión, ¿otra vez volver a lo clínico o seguir en lo educativo? Realmente tenía considerado volver a lo clínico. ¿Sí? O sea, ¿tu balanza cómo está apoyando a qué lado más? Estaba en lo educativo, pero dije, ok, con esta experiencia, o sea, sí me gustó, pero claro, esto de la distancia, como que pesó para que yo diga, ok, quiero retomar lo clínico porque me gusta. ¿En el mismo lugar donde estabas? ¿O pensabas buscar otro diferente? No, en otro lugar. Ajá, y de hecho encontré otro espacio, pero que se ligaba lo clínico con lo educativo. O sea, realmente sí, fue una... O sea, encontraste justo un punto intermedio que te agradó. Toda la vida, y ahorita que me pongo a conversar contigo, o sea, me pongo a analizar, realmente sí, ese otro Qué suerte poder encontrar un lugar así. Es raro. Pero mi pregunta es, ¿cómo mezclas lo clínico y lo educativo? O sea, ¿no son dramas diferentes? En el sentido de que un paciente tratado al mismo tiempo de clínico y educativo, ¿o son sesiones distintas? Puedes fusionar. Lo que pasa es que lo educativo es más lo académico, problemas de aprendizaje, problemas emocionales, obviamente, pero más es enfocado a la parte de aprendizaje, de trastornos del aprendizaje. Y lo clínico va más a trastornos del comportamiento, trastornos de la personalidad. Y en este caso, claro que lo podía unificar. ¿Por qué? Porque como clínico también puedo abordar trastornos del aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo educativo siempre va a estar fusionado con lo clínico, ¿sí? Pero varía en las edades, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo atender a un niño, y de hecho eso es lo que me pasó en este nuevo trabajo, que yo atendía a niños de diferentes centros, y claro, me derivaban a mí
y yo en las tardes trabajaba con terapia específicamente con los niños. Ah, o sea, ya... De la misma institución educativa en la que íbamos en la mañana, Ajá. y yo les atendía en la tarde, pero como ya tratamiento, sabiendo y conociendo. O sea, ya en chicos que necesitan un tratamiento. Entonces... Claro, claro, ajá. O incluso adultos, por ejemplo, los mismos papás que presentaban, por ejemplo, problemas de alcoholismo, problemas de depresión. O sea, los pacientes se llegan a contar eso, esos detalles como, no sé, mi papá es alcohólico, así. Claro, bueno, es que manejamos como una historia clínica donde obtenemos datos y también dentro de esto están los datos de riesgo psicosocial que se llama. Entonces dentro de eso es el consumo de sustancias. Entonces, claro. Debe ser incómodo para si son niños sobre todo, comentar un poco de esto, ¿no? ¿Crees que tienen que primero entrar en confianza contigo antes de decirte esto? Claro, por lo general, te comento, cuando son menores de edad, nosotros trabajamos primero con los padres, obtenemos los datos y una vez que obtenemos estos datos, justamente con el niño aplicamos ciertos reactivos psicológicos donde nos dan a conocer o arrojan información que se relaciona con lo que los papás nos dicen. O sea, vas tomando un poco de cada parte para tener una conclusión más, sí, más robusta, más formal, ¿no? Así es, o sea, eso es lo lindo porque puedes tener como que varias cartas. Me parece que es como un rompecabezas y tú eres la encargada de unirlo y ver realmente. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó si estabas en el mejor empleo? Mezclabas los dos áreas que te apasionaban realmente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ahí estuve 2 años, unos 2 años. También, o sea, tu tiempo te has tomado. Sí, es que cuando algo te apasiona, o sea, es como... Y se te da bien, ¿no? Claro. Claro. Y luego, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Ya dónde te conocí? Claro, ya en el tercero. En un colegio. Una institución. Ajá. Sí. Entonces volví a la parte educativa. Pero ahí es netamente educativa, ¿no? Claro, sí es netamente educativa. Y te lo preguntas porque como teníamos mismos, bueno, tú conocías los mismos estudiantes que yo, había estudiantes que tenían capacidades diferentes, entonces no sé si ellos tenían un trato adicional al que le darías a un estudiante normal, más promedio. O sea, no, el trato siempre ha sido de, hola, ¿cómo estás? Sí, pero el momento de trabajar con los profesores, y tú fuiste testigo de eso, sí. Claro, era buscar alternativas o metodología para que ellos logren avanzar en su aprendizaje. Claro, con el niño, pues no, a menos de que vea que no me comprendió algo, me tocaba replantear con otras palabras, con gráficos, entonces claro, ahí ya implica pues también el momento pesado, sí, otras estrategias, entonces va a depender, va a depender. Ya, interesante, y saber que más o menos que eso. Pero, y ahorita que estuviste, porque sí estuviste un buen tiempo en este colegio, ¿no? ¿No te llamó nunca volver en un punto de decir, pero también quiero mezclarlo con la clínica otra vez? ¿O dijiste ya, me gusta lo que hago y me quedo aquí? Me gusta lo que hago y me quedo aquí, sí. Pero, claro, yo tengo proyectos a futuro de poder tener, pues, mi propio centro, de poder trabajar en eso. Claro, es un proyecto a largo plazo que lo quiero desarrollar, entonces... Primer paciente. No, recuerda que... Es cierto, no podemos. Pero una de tus colegas de ahí trabajando contigo. Claro, lo que puedes es también referirme y también pues... Sí, toda la gente que esté viendo, voy a dejar su correo en la descripción y ya saben. Sí, entonces, claro, ese es mi proyecto donde quiero yo misma tener pues mis propios pacientes, yo misma manejar mi... ¿Y lo crees que es un proyecto que lo tenías reciente o siempre lo tuviste en mente? No, ya lo tuve en mente, muchos años atrás, pero creo que el trabajar en un lugar donde, claro, tú dependes de un jefe y todo, y bueno, tú sabes nuestra experiencia también como ha sido, yo creo que me desgasté mucho en ese aspecto, de enfocarme mucho en el trabajo y dejar de lado mi sueño. Entonces, recuerden, no lo hagan. Sí, no a veces, es que yo siempre he dicho esa frase, no sé si la has escuchado de seguro, no hay que vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Sí. Entonces, a veces le dedicamos más y más, pero no nos damos cuenta que los días pasan y prácticamente todo el día trabajamos y no hicimos nada más. Entonces, al final, sí, ese es tu trabajo, o sea, no deberías planteártelo 2 veces. Sí, y realmente ahora es cuando digo, no, eso yo ya lo tenía en mente, pero ya... ¿Y crees que estás ahora más cerca de empezar ese proyecto? De hecho, ya lo estoy empezando. Ay, qué bien, oye. Sí. Secretos guardados. Ahora me sí. lo Sí, creo que es el tiempo propicio para empezar a
Sí, perfecto. Y sobre todo ahora que ya tienes una experiencia, porque no es lo mismo salir a la universidad y ponerse uno mismo un centro, cuando todavía no ha practicado un poco en la parte profesional, ¿no? Así es. Pero tú que ya tienes varias experiencias en diferentes ámbitos, ya tienes un panorama completo, me imagino. Claro, Entonces... y ya conozco, o sea, diferentes aristas, ¿no? O sea, en la parte educativa, la parte clínica, trabajo con padres, con adultos, o sea, con niños. ¿tu centro sería una sola rama o va a abarcar la mayoría de ramas? Ahorita inicialmente tengo pensado como una rama específica. Pero más adelante... Claro, quién sabe, ¿no? Sí. Oye, y qué interesante esto, y justo así te retomando el siguiente punto que yo te había dicho en el diálogo, en la parte educativa que veo que es lo que más te has enfocado, más le has dedicado tiempo, cuéntanos un poco ese punto más a detalle. Por ejemplo, yo te había puesto ahí en el diálogo, ¿qué pasa si por ejemplo viene un chico, un niño digamos, un niño adolescente, y te dice, tengo un problemón así, pero no puedo decir quién fue, me hacen bullying, no puedo decir ni sé qué, o no sé, no me hizo paz, no me van bien y todo eso? ¿Tú cómo tratarías un caso así, digamos, grave? Porque yo cuando estaba en el colegio, en unas épocas había estudiantes que eran complicados, o sea, no les trataban bien y les pasaba full mal. Y me acuerdo que iban al doble así y dijeron, no me sirvió de nada. Pero creo que era por el colegio en el que ya estuve que no era la gran cosa. No, de hecho, en mi colegio tampoco había ese apoyo. O sea, yo también tuve una experiencia así de... Sí, un poco... Ajá, que o sea, está dando un punto de vista diferente, ¿no? Y claro, sobre todo un poco más bajo a lo que realmente podíamos dar. Sí, es que creo que antiguamente pues pasaba eso con el área del DC o... ¿Crees que sea que la época influye mucho en esto? Así es, porque por ejemplo, hace 20 años. No, ha sido muy diferente. O sea, actualmente incluso el Ministerio de Educación o bueno, las entidades están atrás, porque se han vulnerado muchos derechos. Y justamente parte de eso es lo que tú dices, o sea, que nosotros tal vez íbamos al DC o veíamos que iban y no, es que no me creyeron, no hicieron nada. Entonces se vulneraron muchos derechos en nuestra época. No puedo decir hace 20 años atrás, no sé si estoy en la época, pero... A blanco y negro. Pero actualmente, claro, hay muchas normativas donde ya hay sanciones para justamente... Pero como que se demoraron, o sea, lo entiendo que los ministerios son los encargados de esos reglamentos, como que se tomaron su tiempo, es ¿no? que tuvo que pasar muchas calamidades, tuvieron que pasar muchas calamidades, muchas tragedias para que ahora pues estén más exigentes. Y te lo digo en un punto personal, mi abuelo es bien mayor y él tiene todavía la mentalidad, digamos, un poco antigua. Entonces yo si le digo, voy a ir al psicólogo, así, eso es para mujeres, o eso para es para locos, así, como que gente que todavía estaba en esas épocas pensaba diferente y decía, no, si vas a eso es porque tienes problemas. Pero yo que por lo menos lo poco que he investigado y todo eso, sé que no es así realmente. Así es, sí, realmente ahora la salud mental es una de las prioridades y yo creo que por eso hasta en las instituciones, cualquier trabajo, no cualquier, bueno, todos los trabajos tienen como exigencia que se hagan evaluaciones psicológicas, o sea, ahora por eso digo es muy diferente. Y de hecho, por ejemplo, retomando la pregunta que tú me hacías de los niños o de un estudiante, si viene, ¿cómo resuelvo o cómo apoyo en ese aspecto? Realmente ahí yo dentro del DC o del área de psicología y en una institución educativa no se puede dar un tratamiento, pero podemos derivar, ¿ya? ¿Qué significa? Que yo no le voy a cerrar las puertas al niño y le voy a decir, ay, qué pena, qué triste, anda nomás, ¿no? Sí, y es lo que pasaba. Sí. Sí, como que te escucho y todo, pero ya te va a escucho, pasar. Pero ya mismo se cierra Sí. el colegio, así que... Claro, no, actualmente, o sea, primero es importante la escucha activa, o sea, el que si alguien me viene a contar, yo no puedo cerrarle las puertas, pero darle una solución, darle una alternativa. Mira, ¿qué podemos hacer frente a esto? Porque ha habido chicos que incluso me han dicho, profe, no le cuente a mi mamá, no le diga a mi papá. Eso te iba a decir, o sea, sobre todo, no sé si se verá defender, ocultar, o cuál será el término, a alguien, o a un grupo de personas. Claro, es por lo general por miedo al rechazo, miedo a la exclusión. Pero y por ejemplo, ese caso que me dijiste, si el papá o la mamá es la persona conflictiva que está con el paciente, ¿cómo pues, le dices? ¿Cómo tratas de eso? Claro. Si sabes que se van a ver todo el tiempo, es una área complicada. Claro, pero ¿te refieres como a entre compañeros o papá? En las dos hombres, me imagino que, por ejemplo, si le hacen bullying son los propios compañeros del curso. Y si algo pasa en la casa es la mamá o el papá, que ¿cómo vas a reclamarle tú a alguien que es mayor a ti y que tiene así? O sea, mira, en ese lugar, por ejemplo, ha habido niños que han dicho, profe me hizo bullying, pero no muchas veces es bullying.
Entonces yo le pregunté, ¿qué es bullying? Cuéntame, ¿qué pasó? O sea, amplía un poco más el tema. Tú dices que ellos mismos te den una definición de para dar una idea, que ¿no? ellos me expliquen en sus palabras qué es lo que está pasando. Oye, qué buena situación. La próxima voy a aplicar eso. En vez de responder, mejor respondo con una pregunta. Pero tú dime. Claro, son técnicas justamente que se aplican para poder entender la postura. Si es que desde la perspectiva del niño, del adolescente, pues me cuenta esto es porque algo está pasando. A veces sí hay un mal concepto del bullying como tal. Debe ser, ¿no? Que alguien va con un concepto, me está haciendo daño psicológico o algo, pero cuando te comentan la historia no es tal. Así es. Entonces yo por eso tengo que definir, o sea, determinar más bien dicho si realmente le están haciendo acoso escolar. Porque si es así, tenemos rutas y protocolos en caso de violencia. Eso ya es un tipo de hecho es acoso escolar, ¿no? Cuando ya es bullying. Y eso ya derivamos justamente, llevamos a fiscalía, es otro proceso, ¿no? ¡Qué bestialidad! Sí, o sea, ante la violencia no podemos... Ha cambiado bastante a lo que yo entendía antes. Bueno, llamamos a los representantes y lo que pase. Claro, o simplemente, qué pena. Sí, castigado. Castiguen en la casa y ya. No, ahora ya realmente, como te digo, han cambiado la normativa, han cambiado las leyes y amparan justamente al menor de edad. Entonces, claro, se le da a conocer al padre de familia, pero hay que ver el entorno no solamente del niño que está siendo agredido, sino del agresor, del presunto agresor. Hablamos de presunción porque nosotros no determinamos si es o no es. Entonces, del presunto agresor, ¿por qué? Porque dentro de su entorno familiar puede estar viviendo también violencia, puede ser un niño víctima. Sí, ¿cómo te sales de ahí? ¿No? Imagínate. Claro, entonces ahora tenemos estas rutas, tenemos estos protocolos y nos van eso a ayudar como a direccionar a dónde tienen que ir esta situación y como psicóloga debo hacer un seguimiento de ambos estudiantes. ¿Y crees que los reglamentos que actualmente hasta la fecha que está siendo grabado son completos o crees que falta todavía puntos por verificar, puntos que no están tomados en cuenta? Yo considero que faltan puntos tomar en cuenta, ¿no? Porque... Y tú puedes, pues, digamos, manifestar diciendo a tus jefes. O sea, sé que el ministerio dice estos puntos, pero quisiera agregar estos otros. Claro, le puedo incluso sugerir, podemos analizar entre... Pero si te hacen caso es la pregunta. No siempre. Lamentablemente hay mucho miedo por parte de las autoridades. Hay miedos y lo he podido vivenciar también. Pero nuestra labor no es tener miedo. Nuestra labor es defender los derechos de los niños. Y yo siempre creo que en ese aspecto, como me encanta trabajar con los niños, me he puesto también como que a la par, o sea, en el sentido de, listo, están vulnerando, pues no puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada, ¿no? Sí, es complicado. Y sobre todo lo que decías, y era un punto que yo no lo tomaba en cuenta, pero me lo dijiste, en el área educativa, en el punto, no le puedes dar un seguimiento completo. Entonces tienes que delegar, que me imagino es claro, se deriva. Tener unas sesiones más personalizadas, privadas. Sí, claro, se deriva justamente externamente a un psicólogo pero, externo. Pero, digamos, de 10 pacientes que tú delegas, ¿cuántos realmente toman esa decisión de continuar el proceso aparte? Tienen que hacerlo. Porque o sea, me imagino que la mayoría sí, profe, y nunca... Es que en eso consiste el seguimiento justamente, porque si yo le digo, papá, ¿sabe qué? Necesito que vaya con el psicólogo externo y confío, no pasa eso. Claro. Entonces yo debo hacerle seguimiento. A ver, les convoco nuevamente, cuéntenme qué han hecho, qué han trabajado, como institución que hemos trabajado, como psicóloga, cómo he trabajado no solo con el niño, sino con el grupo, con la comunidad. O sea, es toda una red de apoyo que se levanta, o sea, se activa toda una red de apoyo. Entonces, y te cuento, ha habido casos de niños que han inventado ciertas situaciones, ¿no? Y no debe ser por ellos, tal vez sea ser por una presión de arriba, ¿no? Claro, también influye, ¿no? En el sentido de que te llega a mentir diciendo que sí están yendo con alguien. No solamente eso, sino de la situación. Por ejemplo, mienten diciendo, por ejemplo, el profesor me insultó. ¿Sí? Ha pasado situaciones donde... Y, o sea, parte de lo que te cuentan también es, digamos, confirmar esos datos. ¿O tú tienes que creerle lo que el paciente diga? Yo simplemente recepto y levantamos el reporte de hecho. O sea, ya alguien más se encarga en base a tu informe. Claro, porque nosotros no somos investigadores, ¿sí? Sino somos personas que llevan la información y quienes se encargan de investigar son otras instancias. ¿Y crees que podrías tú con esa experiencia detectar si alguien te está diciendo la verdad o te está tratando de decir no toda la verdad? Sí. Pero, ¿qué características? Dinos, por ejemplo. Dinos, ¿qué nos digamos, yo te mentiría en algo, ¿no? Ajá. ¿Qué me delataría o qué delataría una persona promedio? Su lenguaje corporal.
Y digamos, yo por ejemplo, cuando yo miento o alguna característica me pongo un color diferente. Claro, o me da risa también. Entonces, risa nerviosa. que... Pero hay personas que saben manejar bien. Sí, yo pero... conozco personas que mienten con una seriedad y yo les he creído. Sí, como suelen decir, mienten descaradamente, ¿no? Pero tu lenguaje corporal dice mucho. Y tus palabras, tu discurso. Yo te puedo volver a hacer una pregunta y ya te puedo entender, ¿no? O sea, por aquí, primero me dijo esto y luego me cambió la versión. Entonces, claro, en eso yo creo que se aplica, o en mi mente, cuando yo estoy trabajando dentro de mi área laboral, están activados todos mis sensores, todos mis 6 sentidos. O sea, tú desde que llega, cruza la puerta del paciente, ya le estás analizando. Todo, cómo se sienta, cómo camina, cómo habla, cómo toma el vaso de agua. Ahorita ya estoy analizado, pies a cabeza. De hecho, cuando yo te hice la entrevista e ingresaste a la oficina, escaneo total. Ah, o sea, no es en el punto de que empiezan, sino que tú ya tomas desde un primer punto de vista ya tus notas. Sí, así mismo es. Qué bestia. Y hablemos un poco de esa parte, ya digamos, cuando ya estás adentro, la confidencialidad que existe entre paciente y terapeuta. Porque ponte te lleguen, no sé si te ha pasado casos extremos de asesinar a alguien por accidente. ¿Tú qué es eso? ¿Es confidencial o hay un punto en el que dices, no, si hizo algo ilegal, es mi deber informar a alguna autoridad? Claro, o sea, si hay algún tipo de confesión que es fuerte, ¿no? O que corre riesgo esta persona, no puedo yo quedarme con esa información. Entonces, previamente, tú haces firmar un acta de... ellos saben entonces claro, que... Tú les das a conocer que dentro del proceso terapéutico, si hay información, si llega a haber información donde corre riesgo el paciente, yo tengo la obligación de comentar. Pero eso no crees que les va a detener. O sea, yo veo eso y digo, entonces mejor no le cuento esta parte, porque firmando esto entiendo que me puedo meter en problemas. Lo que pasa es que por lo general quienes van, los pacientes que van, es porque necesitan, o sea, porque quieren ya tener una ayuda, pero llegan y están en un borde ya al colapso, la mayoría de personas. Entonces, claro, eso no les importa, no me importa si haga lo que haga, necesito su ayuda, ¿sí? O sea, ya está en ese punto de que saben las consecuencias que podría llevar decir las cosas que puedan decir, ¿no? Así es. Pero ha habido casos donde, por ejemplo, claro, es como mejor no, y listo, hasta ahí quedó. Sí, entonces, me imagino que debe ser. Sí, desertan en ese aspecto. Y claro, hay terapeutas donde no manejan esta información, o sea, previo a una terapia. Hay terapeutas que simplemente te escuchan todo y después en el proceso te explican, te dicen, mire, sabes que es una situación de riesgo, te comento cuáles son las opciones. Y yo, como responsable de tu vida, ¿sí?